¿Cómo quedó la Gran Guerra de Resistencia contra Estados Unidos? Mejor conocido también como la Guerra de Indochina o la Guerra de Vietnam. Este fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte, respaldado por China y la Unión Soviética, sus aliados conocidos como el Vietcong, contra el gobierno de Vietnam del Sur, su principal aliado, Estados Unidos y otras naciones por ahí. Se calcula que en este conflicto murieron entre 966,000 y 3 millones de vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58,000 más o menos de bajas y más de 1,700 desaparecidos. En su contienda más larga hasta el momento, la guerra de Afganistán fue uno de los eventos más importantes de la Guerra Fría. El conflicto surgió a partir de la Guerra de Indochina, entre 1946 a 1954, en la que las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh, liderado por los comunistas en la Indochina francesa. La mayor parte de la financiación del esfuerzo de guerra francés fue proporcionado por Estados Unidos. Después de que los franceses hayan abandonado Indochina tras ser derrotados en 1954. En la conferencia de Ginebra se decidió dejar la colonia asiática, la separación de Vietnam en dos estados soberanos, la del norte y la del sur, y la celebración de un referéndum un año después donde los vietnamitas decidieran pues su reunificación o su separación definitiva. Pero los dirigentes del sur optaron por dar un golpe de estado y no celebrar este referéndum para evitar que ganara la reunificación. Por este motivo, Vietnam del Norte comenzó las infiltraciones de soldados en apoyo del Vietcong para anexionarse a Vietnam del Sur. Entonces, Estados Unidos, en virtud de la doctrina Truman y la teoría del dominio, contener la expansión del comunismo, enviaría recursos y a partir de 1964 tropas a Vietnam del Sur para evitar la conquista por el norte comunista, dando lugar a este conflicto. Tras el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que dio al presidente Lyndon B. Johnson autoridad para aumentar la presencia militar sin una declaración de guerra. Johnson lanzó una campaña de bombardeos al norte y comienza a enviar tropas de combate, aumentando drásticamente este despliegue a 184,000 soldados a finales de 1965 y a 536,000 a finales de 1968. Las fuerzas estadounidenses se basaron en la supremacía aérea y una potencia de fuego abrumadora para realizar operaciones de búsqueda y destrucción en áreas rurales. En 1968, Vietnam del Norte lanzó la ofensiva del Tet, que fue una derrota táctica, pero convenció a muchos en los Estados Unidos de que la guerra no se podía ganar en lo absoluto. El ejército de Vietnam del Norte comenzó a participar en una guerra mucho más convencional. El sucesor de Johnson, que viene a ser Richard Nixon, comenzó una política de vietnamización a partir de 1969, que el EZLN y el EPR consistió en dar más armas a los vietnamitas del norte, mientras que las fuerzas estadounidenses se retiraban. En 1970, un golpe de estado en Camboya dio lugar a una invasión de Vietnam del Norte y a una contrainvasión, que es la de Estados Unidos y Vietnam del Sur, lo que esto intensificó la guerra civil. En 1972,
La mayoría de las tropas estadounidenses se habían retirado de Vietnam y en 1973 los acuerdos de paz de París hicieron que el resto se marchara. Los acuerdos se rompen casi de inmediato y los combates continuaron hasta la ofensiva de primavera de 1975 y la caída de Saigón ante Vietnam del Norte, lo que esto marcaría el fin de la guerra. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se reunifican administrativa y oficialmente en 1976 como la actual República Socialista de Vietnam. En los Estados Unidos, la guerra dio lugar al Síndrome de Vietnam. Síndrome de Vietnam, una aversión pública a la participación militar estadounidense en el extranjero, que junto con el escándalo Watergate contribuyó pues a la crisis de confianza que afectó a las políticas de Estados Unidos durante la década de 1970, el gran escándalo de Watergate. Otro tema para un podcast. Las tres primeras etapas del conflicto se distinguieron para transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas del frente, donde proliferaron acciones terroristas y la guerra de guerrillas frente a las misiones de búsqueda y destrucción. El uso de bombardeos masivos, entre ellas el napalm y el agente naranja, por parte de Estados Unidos, esta última fase fue una guerra convencional, pero el fin de la contienda solo resultó ser una pausa en los enfrentamientos de Indochina. Después se producirían las invasiones temporales de Camboya y Laos por Vietnam y de esta por China. Los antecedentes del conflicto. La historia de Vietnam comienza por allá en el siglo XII, con un grupo de pueblos desplazados desde el sur de China por la invasión mongol y que colonizaron la cuenca baja del Río Rojo. En el acuerdo de paz firmado por el rey vietnamita Tran Nha Tong en 1257, Vietnam accede a pagar tributos a China para evitar más enfrentamientos. En esos 700 años de historia como pueblo, Vietnam fue alternando su posición de reino invadido por otros pueblos, sobre todo mongoles y chinos, a la de invasor de sus vecinos, pues siempre mostró interés en anexionar Laos y Camboya, cuando no toda la península de Indochina. Este periodo de independencia, digámoslo así, y expansión del reino concluyó a finales del siglo XIX, cuando el país fue invadido por los europeos, sobre todo Francia y España. La Segunda Guerra Mundial pareció enseñar dos lecciones. Por una parte, que los europeos en general y los franceses en particular distaban mucho de ser invencibles. Por otra, que tratar de apaciguar al agresor solo le hace más agresivo, como se vio tras la conferencia de Múnich. La primera lección contribuiría a expoliar los levantamientos de Asia y África contra Francia, los Países Bajos, Portugal o el Reino Unido. La segunda, a una visión del comunismo como nuevo poder agresor, algo apoyado en teorías como la defendida tanto por Estados Unidos como por la URSS, que postulaban una inevitable implantación del comunismo en todo el mundo por la fuerza según los primeros y por las ventajas de su sistema según los segundos. Esta parte me detengo aquí. Por una parte, los europeos en general y los franceses en particular distaban tanto de ser invencibles, y por otra, para que trataban de apaciguar al agresor, solamente le hace más agresivo, como se vio, como dije, en la conferencia de Múnich. La primera gran lección contribuye a expoliar los levantamientos en Asia y África contra Francia, Países Bajos, Portugal o Reino Unido. La segunda, a una visión más hacia el comunismo como el nuevo poder agresor, algo que ha apoyado mucho las teorías como la defendida por Estados Unidos como la URSS,
que postulaban una inevitable implantación de en todo el mundo, por la fuerza según los primeros y por las ventajas de su sistema según los otros. Para responder a los independentistas, los gobiernos europeos enviaron a lo mejor de sus ejércitos contra los movimientos de liberación en Indochina, Indonesia, Guinea o la India. Sin embargo, el cambio en la percepción de los occidentales y el agotamiento provocado por la Segunda Guerra Mundial hacía más difícil volver a la situación anterior. Como contestación a esta real o supuesta expansión del comunismo, en la década de 1940, Harry Truman ayudó a la monarquía griega a ganar su guerra civil contra las milicias del Partido Comunista de Grecia. También parecía obtener éxitos en Malasia, Indonesia, Filipinas o naciones de Grecia, y también parecía obtener éxitos, como digo, Malasia, Indonesia o Filipinas, naciones con mucha popularidad o con mucha posibilidad de cambiar de aliados. No tuvo suerte con la China de Mao, que sí adoptó el régimen comunista. La guerra de Corea ante la invasión de Corea del Norte parecería dar un respiro, pero historiadores como John Gaddis en 2008 lo consideran una derrota en la práctica. Por una parte, sí lo fueron para los de la Casa Blanca, al paso de Vietnam del Norte, Birmania y Cuba a la esfera comunista, sin mencionar todas las naciones europeas bajo la ocupación soviética. Estados Unidos temía quedar rodeado por una constelación comunista de la que Vietnam del Sur sería una pieza más y el desencadenante de una sucesión de pérdidas en toda la península, con la consiguiente pérdida de prestigio internacional, la así llamada teoría del dominó o del dominó, en opinión de los distintos gobiernos estadounidenses. Si la URSS no veía una oposición decidida, podrían repetirse las consecuencias de Múnich y revivir las acciones expansionistas del régimen nacional comunista. En la década de 1950, Dwight D. Eisenhower profundizó en la doctrina Truman con apoyo económico a militares golpistas de dictaduras como Filipinas, Singapur o Corea. Además, apostó por la carrera espacial contra la Unión Soviética, para conseguir que Indonesia y otros países de la región no cambiaran de bando. Según John Gaddis, en el año 2008, los gobernantes de la URSS se veían amenazados por los occidentales. Estadounidenses y europeos habían apoyado al ejército blanco en su guerra civil, habían confiado en Alemania y los invadió. Con el final de la Segunda Guerra Mundial veían cómo su territorio era rodeado por bases estadounidenses como armas nucleares en Alemania Occidental, Japón y Turquía. Pero además, los posibles gobiernos que podían simpatizar con la URSS eran hostigados por occidentales. Caso de Gamal Abdel Nasser en Egipto o de puestos como Patrice Lumumba en el Congo. La Primera Guerra Mundial en Indochina entre 1946 a 1954, Francia deseó restablecer su mandato colonial en Indochina tras la rendición de Japón, pero Ho Chi Minh había declarado la independencia de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Según Barrio Ramos, en el año 2015, los franceses lo recibieron en París como guerrillero y no como jefe de Estado. Un frente de nacionalistas y comunistas llamado Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi o Liga por la Independencia de Vietnam. Viet Minh, en su contracción vietnamita, aceptó al principio el retorno de los franceses para evitar la amenaza de China, pero pronto la tensión con las fuerzas coloniales se haría insoportable. Dicha liga estaba dirigida en lo político por Ho Chi Minh, partidario de aguardar, y en lo militar por Vo
Nguyen Giap. Finalmente, deseoso de comenzar los ataques, en 1946 se produjeron los primeros tiroteos en lo que se conoce a veces como por la guerra de Indochina, pese a no existir consenso entre los autores. En ese año que te digo, se produjeron los primeros tiroteos en lo que se conoce a veces por la guerra de Indochina, en 1946. Entonces, Francia contaba con el apoyo de buena parte de la colonia, especialmente los vietnamitas monárquicos. Sin embargo, los distintos gobiernos de París no deseaban enviar reclutas ni gastar muchos recursos en el conflicto, por lo que acudieron a Estados Unidos en busca de fondos y armas. Harry S. Truman en 1950 comenzó contribuyendo con el 15% de los gastos militares aproximadamente. Vea tanto. 4 años después, Dwight D. Eisenhower ya soportaba más del 80% del esfuerzo bélico para levantar, por ejemplo, una base fortificada en Dien Bien Phu, donde 1/3 del material llevado allí formaba parte de la ayuda estadounidense. Dicha base perseguía cortar la conexión entre Viet Minh y la guerrilla que operaba en Laos, además de pretender librar una batalla convencional donde las fuerzas de Vo Nguyen Giap se presumían inferiores. Giap estaba siguiendo el espíritu contenido en la frase. Y digo, será una pelea entre un elefante y un tigre, y el tigre se queda quieto y el elefante lo aplastará sin remedio. Pero el tigre nunca se quedará quieto. Saltará sobre el lomo del elefante y arrancándole grandes trozos de carne para esconderse después en la jungla. Así el elefante morirá desangrado. Cierro cita. Sin embargo, en Dien Bien Phu, Giap recoge el guante, aprendiendo allí una batalla convencional que se convertiría en una de las mayores derrotas de Francia. En aquel valle el ejército colonial francés perdería lo mejor de su fuerza de combate, poniendo al gobierno de París en desventaja para terminar la Conferencia de Ginebra en 1954. Eisenhower no proporcionó las decenas de aviones necesarias que solicitaron los franceses, pero sí ofreció a los franceses 2 armas nucleares. Estos las rechazaron por no considerarlas útiles al estar las tropas francesas también en el terreno. Tras la derrota y los acuerdos firmados en la ciudad de Suiza, la Indochina francesa se dividía en las naciones independientes de Camboya y Laos, más Vietnam separado a su vez por el paralelo 17. El norte sería una zona para la reagrupación del Viet Minh y el sur para el ejército colonial francés, a la vez de concentración de la población simpatizante de cada bando enfrentado. Las 2 divisiones pasarían a llamarse República Democrática de Vietnam, más conocida por Vietnam del Norte, y el Imperio Anán, bajo el mando del emperador Bao Dai, pero se incluyó una cláusula por la cual se celebraría un referéndum en 1958 para decidir si es que ambos Vietnam seguirían o no separados o se reunificarían. Pasa el tiempo y Vietnam no se reunifica. El 30 de abril de 1955, el general Ngo Dinh Diem dio un golpe de estado con el apoyo de la CIA, declarando la República de Vietnam e impuso una dictadura basada en 3 personas: él mismo, su hermano y Ngo Dinh Nhu, y la mujer de su hermano. También canceló las elecciones de 1956 ante su previsible derrota frente a Lao Dong. Para varios ramos en 2015, este referéndum para su reunificación tampoco se celebra al alegar el presidente Diem
que los ciudadanos del norte no eran libres para expresarse. Pero, según Largo Alonso, la verdadera razón radicaba en las muchas posibilidades de que ganara el sí en el sur, algo no deseado por los dirigentes de Saigón, ni por supuesto, Eisenhower. Estados Unidos asumiría el apoyo financiero y militar para el estado de Vietnam del Sur, ya que los casos de Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán y especialmente Singapur estaban siendo exitosos, tanto política como económicamente. Sus regímenes políticos permanecían estables y sus productos interiores brutos carecían, por lo que repetir la misma estrategia en Indochina se consideraba viable. Para ello, Eisenhower apoyó al régimen de Diem y al de sus sucesores con $1.200 millones en 5 años y el envío de 700 asesores militares. El presidente Kennedy profundiza esa misma política. Para Vietnam del Norte, la cancelación del referéndum de reunificación no se vio como un escollo insalvable. Tanto el presidente Ho Chi Minh y el ministro de Defensa Nguyen Giap en particular, como el Politburó en general, pues consideraban que la independencia de Francia constituía un paso dentro de una estrategia más larga que podía incluir hasta la posterior dominación de toda Indochina, viejo sueño vietnamita desde la Edad Media. Según esta estrategia, la reunificación por votación o por fuerza sería inevitable. Al no ser convocado el referéndum, quedaba la vía militar, pero esta tampoco sería la sencilla, entre otros motivos, porque, pese a lo impopular del régimen de Saigón, no todos los vietnamitas del sur veían con buenos ojos a los comunistas. No todos. Aproximadamente 1 millón de personas habían emigrado al sur huyendo a Hanoi al producirse la división del país, frente a apenas 100.000 que se desplazaron hacia el norte, pero la escasa identidad de Vietnam del Sur, la escasa identidad como país y la enorme corrupción existente en el gobierno provocaron que la dictadura de Ngo Dinh Diem se hiciese impopular. Además, los gobernantes de Saigón, que solían ser católicos en un país mayoritariamente budista, no dudaban en reprimir a los seguidores del Buda. Años después, las protestas contra dicha represión dieron la vuelta al mundo cuando un monje budista se inmoló con combustible en plena calle, el ritual Bonzo. Ante esta situación ocurrieron dos acciones paralelas y complementarias: la lenta creación de un movimiento de resistencia que terminaría integrando al Frente Nacional de Liberación de Vietnam, después conocido como Vietcong, o comunistas vietnamitas. Comienzo de la presión de Vietnam, la segunda parte, del norte sobre el sur, en forma de entrega de suministros y armas a los opositores de la dictadura pro-estadounidense. Entonces, en este punto estalla la guerra civil en Vietnam del Sur. Acciones armadas venían produciéndose desde el 1 de noviembre de 1955, pero no fue en 1959 cuando comienza la verdadera lucha. ¿Sí? En ese momento, antiguos guerrilleros del Viet Minh, monjes budistas, campesinos y varios grupos más empezaron a integrar el que después se llamaría Frente de Liberación Nacional, FLN, me suena, o Vietcong. Retomando, en este momento, antiguos guerrilleros del Viet Minh, monjes budistas, campesinos y varios grupos más empezaron a integrar el que después se llamaría Frente de Liberación Nacional, FLN o Vietcong, que contaba con el apoyo de Vietnam del Norte. Vietnam del Norte también intervino en el vecino, Laos, a mediados de la década de 1950 en apoyo de los insurgentes, estableciendo la ruta Ho Chi Minh para abastecer y reforzar el Vietcong, aumentando su intervención en 1960. Para 1963, los
norvietnamitas habían infiltrado 40.000 soldados al sur, siendo fuertemente respaldados por la República Popular de China, que además de suministrar armas, como hizo también la URSS, enviarían numerosos militares a Vietnam del Norte para funciones de apoyo. Las acciones armadas fueron la respuesta violenta a las políticas gubernamentales contra la población civil y los sucesivos incumplimientos de sus compromisos. Sus objetivos eran derrocar al Ngo Dinh Diem y reunificar el país. Este deseo de unidad nacional, expresado en la frase "lucharemos durante 1000 años", fue algo que los estadounidenses no llegaron a entender y a la larga constituiría pues una causa más de su derrota. La táctica del FNLB consistía en la guerra de guerrillas, que tantos éxitos les trajo en el conflicto anterior contra el régimen colonial francés. Es así que en el mes de julio, en 1959, el comandante Dale Buis y el sargento Chester Ovnart fueron los primeros estadounidenses muertos en Vietnam durante los ataques a la base de Bien Hoa. Pero en 1959 el FNL principalmente asesinaba a líderes locales al gobierno de Saigón. Asesinaba a líderes locales leales al gobierno de Saigón, y sería en la siguiente década cuando comienzan a emplear las pocas armas de que disponían, teniendo como núcleo a unos 10.000 veteranos de la lucha del Viet Minh contra los franceses, ayudados por los comunistas del norte. Por su parte, Vietnam del Norte necesitó varios años para reorganizar la estructura estatal y tomar las riendas de todo el país, por lo que hasta 1959 no pudo contar con dos comandos para el envío de suministros al sur, principalmente por mar, aunque también mandarían algunos suministros a través de lo que se llamaría Ruta Ho Chi Minh, en honor del primer presidente del Vietnam moderno. Esta vía finalmente era clave para la victoria, finalmente clave para la victoria, distaba mucho de ser una carretera o incluso un camino, sino miles de caminos, túneles y variantes a través de Laos y Camboya. La insurgencia se vería favorecida por el apoyo del ERVN, Ejército de Vietnam del Sur. Este resultaba muy ineficaz luchando en su propio país. Su armamento resultaba poco adecuado. Contaba con escasos pilotos de helicópteros nativos, pero quizás su peor defecto era la gran corrupción e ineptitud de sus oficiales. La mayoría puestos por compromisos políticos entre familias de las élites católicas de Saigón. Consecuentemente, los soldados del sur no confiaban en sus mandos. Se arriesgaban lo imprescindible, incluso viendo luchar a sus compañeros a escasas decenas de metros, y no recibirían una mínima preparación militar, hasta el punto de hacer guardia con una radio a todo volumen. Pero el poco espíritu de lucha no faltaba solo en el ejército. Los dirigentes en Saigón irritaban a los estadounidenses queriendo negociar con el FNLB en lugar de combatir. La participación de los Estados Unidos aumentaría bajo el gobierno del presidente John F. Kennedy a través del programa MAG, pasando de unos 1.000 soldados llamados asesores en 1959 a 16.000 en 1963. En aquel momento, la única experiencia exitosa para invertir ese tipo de situaciones la desarrollaron los británicos durante la llamada Emergencia Malaya, sucedida entre 1948 a 1960, con el nombre de Campaña Corazones y Mentes, como hicieron los ingleses en Malasia. Los dirigentes subvietnamitas y sus asesores estadounidenses trataron de crear nuevas aldeas, con el doble propósito de controlar
a la población y separarla de los guerrilleros a los que informaban y alimentaban. Se llamaría Estrategia Hamlet o Programa Estratégico Hamlet, Programa de Aldeas Estratégicas, y comenzaría en enero de 1962, llegando a crear 7.200 nuevos núcleos urbanos con unos 8 millones de habitantes más o menos, y resultaría un completo fracaso porque los soldados del sur no estaban entrenados para ganarse la confianza de los aldeanos. Además, siendo tantas aldeas, no se podían defender y solamente lograron enemistarse con la población al trasladarla por la fuerza. Y solo lograron enemistarse con la población al trasladarla por la fuerza. Si existía descontrol en las zonas rurales, no era menor en el gobierno. En 1963 el presidente Diem fue asesinado en un nuevo golpe militar patrocinado por la administración estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, a quien no le convenía apoyar a un general católico dentro de un país con mayoría budista. Nguyen Van Thieu sustituyó a Diem, siendo uno más de los 10 gobiernos que llegaría a tener el país en un solo año. Barrios Ramos aumenta el periodo a 18 meses. A pesar de las ventajas reunidas por los insurgentes y de la incompetencia de sus enemigos, sus principales victorias y la dominación masiva de territorio se dieron a partir del verano de 1964, cuando llegarían los hombres del norte, como se les ha llamado algunas veces a los soldados del ejército de Vietnam del Norte, o EVN. Sin embargo, el EVN no confiaba mucho en sus aliados del FNL y estos no terminaban de vencer sus reticencias a obedecer las órdenes dadas desde Hanoi. Es por esto que el régimen del sur no se desmoronó inmediatamente, pero fue cediendo territorio poco a poco. El Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o FNL, es conocido por la contracción de Vietcong del vietnamita Vietnam Con Sang, la cual se traduciría como Vietnam Rojo, según el autor. Pero existen discrepancias sobre los grupos a los que se refería una u otra palabra, pues no eran dos nombres para la misma organización, sino que el FNL era el brazo político de Vietcong. En cualquier caso, el Vietcong o los Vietcong no eran comunistas en su mayoría y su líder, Nguyen Hao Tu, tampoco lo era, pero no hay un consenso sobre su autonomía respecto a Hanoi. Autores como Convoy Boura y Mac Koyak en 1993 indican que la independencia del tanto FLN de Hanoi era solamente nominal. Por el contrario, afirman también que su dependencia del norte fue siempre considerable, como también el acatamiento de las órdenes dadas desde allí. Como tal, frente estaba integrado por una variedad de voluntarios como monjes budistas, miembros de minorías y uno de cada 15 antiguos combatientes del Viet Minh. En total debían ser poco más de 3.000 guerrilleros en 1960, aunque le resultaba fácil conseguir voluntarios para terminar con un gobierno incompetente, represivo y corrupto. El FNL poseía fiereza, determinación y gran capacidad de sacrificio, algo que sorprendió tanto a muchos soldados del sur y después los estadounidenses, a menudo salidos de un reemplazo forzoso. Un miembro del FNL escribió lo siguiente: realmente no sé cómo pudimos aguantar todos aquellos años. No había nada que hacer excepto luchar y seguir luchando. Una vez tomada la decisión, los soldados estadounidenses tenían suerte. Regresarían a sus casas a miles de kilómetros una vez que terminaba la tarea. Nosotros no teníamos nada excepto la tierra, nuestra tierra. Si nos rendíamos, no tendríamos nada. Posiblemente en el fondo de nuestros corazones les
odiábamos. Al principio estaban mal armados. El FLNB obtenía la mayor parte de su material del ejército del sur y utilizaban técnicas ancestrales para fabricar trampas como las estacas pungi, cubiertas de excremento para acelerar la gangrena. De las granadas, obuses y bombas sin explotar podía obtenerse unas 800 toneladas mensuales de explosivos para Trump. A esto se sumaban las pocas ayudas que conseguían en los países vecinos y las, en principio, escasas aportaciones del norte. Ante dichas carencias, las armas constituían una prioridad. Las demás necesidades ocupaban un segundo plano, por lo que sufría escasez de medicamentos, víveres e incluso agua. Afortunadamente para ellos, cerca de Saigón y otros lugares contaban con una infraestructura de túneles subterráneos excavados durante la invasión japonesa y ampliados progresivamente durante la guerra contra Francia. En ellos podían descansar, preparar las incursiones y a veces recibirían atención médica. Casi lo contrario al bando enemigo, donde la superioridad logística no acarreaba más que envidia y odio, y con ello ganas de golpear con más fuerza. Un ex guerrillero recordaba lo siguiente: nuestros oficiales de inteligencia decían que los estadounidenses tenían filetes, cerveza y helados en sus bases, y que la guerra solo les ocupaba parte de su tiempo. Llevábamos la guerra sobre nuestras espaldas donde quería que fuésemos, con o sin armas. A diferencia de ellos, teníamos pocas medicinas y ningún hospital cuando nos herían.